Iman viñaykunata ñukanchipa llankaykunawan ñawpaman llukshinakapanchik. Ñukanchipa yuyaykunapi mushuk muskuykunata tarpunkapak. Ñapash imatapas rurashpa imatapas paktachishunchik. Imanalla mashikuna kunan tutakunapi mashi César Traves mana kaypi kumbayta ushapanchu. Shinallata kaypi mashi Anita kapan. Yupaychani Diana imanalla. Tiyakuna, tiyukuna, puntakunaka nayachakunara ñukanchik kawsaykunata rimachu sakishkanchik. Chaymi kunanqa ñukanchik riksichinakanchik Kichwa runakunapa kawsaykunata. Shina yuyaykunawan kallarinchik, Nachu Diana. Así es. Hoy veremos cuánto valor tiene la palabra entre los quichuas Otavalo. Y la importancia de seguirla fortaleciendo. Además estaremos conociendo sobre la unidad educativa Abya Yala. En nuestro segmento Mishkishimi aprenderemos a decir los colores en quichua. Y por último, amigos televidentes, estaremos conociendo el proyecto Quichua Hatari desde la ciudad de Nueva York. Bienvenidos. Bienvenidos. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Llama puñunayan, achija manjat tukuy punja shinan. Ucha llankay. Llankanata yachahuchunmi kachamurkata itakunaka. Kamba kawsaypallata miyali. Ucha shinanki, mikuna illa kidankimanra. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanqa ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Empecemos en la Amazonía. En el cantón Nueva Loja se encuentra el Colegio Intercultural Bilingüe Abya Yala, que desde el 2005 acoge estudiantes de las nacionalidades Cofán, Siona, Secoya, Quichua y Shuar. Veamos con qué misión trabajan y cuál es el ambiente que los y las jóvenes disfrutan en su educación. Tierra en plena madurez o tierra de sangre vital, Abya Yala es el nombre dado por los pueblos originarios de Centroamérica a nuestro continente. En sucumbíos, Abya Yala representa la unidad de las 5 nacionalidades originarias reconocidas en esta provincia. Representa también la educación de los jóvenes, ya que Abya Yala es el nombre que se puso al centro educativo internado fundado por los misioneros maristas en el 2000, quienes pensaron proveer la educación a las nacionalidades, ya que en las comunidades no había colegios. Más tarde, en el 2003, bajo relación de compensación, la petrolera OCP, que hacía trabajos de extracción en estos territorios, construye la infraestructura de lo que sería el Centro Educativo Intercultural Bilingüe Abya Yala. En septiembre de 2005 se arrancó con el primer grupo en 8º curso, ¿sí? Pero iniciaron todavía en las instalaciones del vicariato, aún no estaban listas las instalaciones de aquí en Abya Yala. En octubre más o menos de ese año, entonces ya se pasaron todos los estudiantes, los poquitos misioneros, hermanos maristas, voluntarios que en esa época trabajaban, y arrancó entonces Abya Yala. Estamos cumpliendo pues prácticamente 10 años de misión aquí con la institución, ¿no? La unidad educativa, lo que implica propiamente a la institución educativa es gratuita. Nosotros estamos garantizando desde que nació la institución la gratuidad de la educación. Pero a las familias les está costando el asunto de mantener la pensión de sus hijos, la alimentación y el hospedaje en las residencias estudiantiles, ¿no? Habría que hacer algo porque hay niños, vuelvo y repito, que en las comunidades más lejanas se están quedando sin estudio, donde todavía no hemos logrado llegar, ¿no? En Abya Yala, la educación intercultural no implica solamente el esfuerzo de adquirir y apropiarse valores y patrones de comportamiento de las otras culturas predominantes, sino de conocer, valorar y respetar las culturas de las nacionalidades vecinas para una convivencia pacífica. Desde el 2005, Abya Yala acoge a estudiantes de las nacionalidades Cofán, Siona, Secoya, Quichua y Shuar, siendo actualmente una escuela y colegio con 162 jóvenes, niñas y niños.
En una amplia infraestructura a las afueras del Lago Agrio, el único centro educativo intercultural bilingüe de la provincia acoge y educa en idiomas ancestrales a sus estudiantes. Ellos conviven durante 3 semanas en el colegio y una semana retornan a sus comunidades. Los estudiantes llegan desde otros cantones, de lugares muy alejados, porque aseguran que viajar varias horas desde sus comunidades vía terrestre o fluvial no es un problema, si se considera la buena calidad de educación que reciben. Yo aquí vine a estudiar en el curso de 9º. Me trajeron de sorpresa. Ahora estoy en primero bachillerato. Bueno, yo aquí con toda esa nacionalidad me siento muy bien porque aprendo, por ejemplo, he aprendido que los quichuas tienen su dialecto, su idioma, aripuncha, ya sé poco ya, estoy aprendiendo más sobre ellos. Qué hermoso es estar compartiendo con diferentes culturas, viviendo con ellos y sabiendo que eso es una de las formas en la cual nosotros podemos identificarnos y seguir adelante conservándole y viviéndole como según la cosmovisión que se tiene en las culturas. Las y los jóvenes se ponen sus elegantes trajes tradicionales todos los días para asistir a clases. Abya Yala se acoge al pensum educativo del Ministerio de Educación. Reciben cultura física y en ciencias naturales aprenden sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente. Fortalecer las tradiciones es esencial, por lo que practican las danzas ancestrales. Cada quien tiene sus diferentes creencias, sus formas de pensar, entonces entre como compañeros, como estamos aquí, y nos ayudamos entre todos. Y los compañeros ahí que pasamos en el salón no estamos de una sola nacionalidad, sino que estamos de todos. Entonces ahí compartimos nuestra amistad con todos ellos y conocemos sus creencias, ya sepa sus actitudes, cómo son, vamos conociendo poco a poco esas cosas. Y nosotros cuando recibimos la clase de lengua propia, que ahí recibimos nuestra lengua, aprendemos unas cosas más que nosotros no hemos aprendido en las casas, entonces venimos a aprender aquí, en los salones, así, los profesores de COFA nos enseñan, de cada nacionalidad. Abya Yala es fiscomisional. Los estudiantes pagan una pensión mensual de $50 que sirven para sostener el internado, cubriendo el hospedaje, alimentación y conserjería. Algunos docentes son pagados por el Ministerio de Educación. En Sucumbíos no hay internados interculturales que sean públicos, es decir, donde los jóvenes puedan educarse en sus idiomas y manteniendo su cultura de origen. Los colegios y escuelas del Milenio, construidos por el gobierno, están enfocados en la nacionalidad quichua, pero las culturas Shuar, Siona, Secoya, Agua y Cofán son diferentes y cada una tiene su propio idioma que debe prevalecer. Es necesario que nuestro gobierno, aquí que es el Rafael Correa, nuestro presidente, dé mucho apoyo a ese colegio que es fiscomisional, ya que nosotros no hemos estado recibiendo apoyo pensando que es un colegio fiscomisional, están los hermanos religiosos, son ellos. Nosotros pedimos la ayuda, que a pesar de que en la escuela se está ayudando, en el colegio también, pedimos otra ayuda para... Acabamos de ver la primera parte del reportaje que nos han preparado nuestros amigos de APANAPSE, Asociación de Productores Audiovisuales de los Pueblos y Nacionalidades de Sucumbíos del Ecuador, donde hemos podido ver que Abya Yala es uno de los pocos establecimientos educativos que sigue trabajando con la misión de educar mientras se fortalece la identidad cultural de cada uno de sus estudiantes, lo cual es una importante labor. Así es, la próxima semana continuaremos con la segunda parte, no se la pierdan. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio Rikunahupanguichi. A continuación tenemos un interesante trabajo de nuestro compañero Narciso Conejo. Se trata del valor de la palabra entre los quichuas Otavalo. Veamos de qué se trata. La palabra se asocia con la capacidad del habla, el talento en la oratoria, la representación escrita del lenguaje oral o lo dicho por otra persona. Los seres humanos nos comunicamos mediante el uso de palabras contenidas en un lenguaje. La palabra tiene mucho poder. Puede eliminar el temor, la tristeza, infundir alegría,
aumentar la compasión, pero también puede tener efecto negativo y de control sobre las personas. Las poblaciones originarias de América, como otras en el mundo, desarrollaron diversos idiomas y dialectos en cada una de sus culturas, acorde a su cosmovisión, territorio, ambiente e historia. Los quichua otavalo somos una cultura que transmitimos nuestro idioma, cultura y filosofía mediante la oralidad, es decir, mediante el uso de la palabra que se emite y se fija en la memoria de quienes escuchan para luego transmitirla a otras personas. Imasakasnakani yata rukuyahoni ka punto pica. Monaskaka wakinaka sinakasna kauksainispa pantalon da chorajospa imakunun chorajoskan itsanate cheta ka chaideta kana monane ni ka punto pica. Ana monaspa kaiwan ni rukuyahoni. No cambian hecho, ni tampoco ni pargate. Ni me también cambiaba, como han hecho. Y yo acabo contra lo mismo, y el chachicán y sinanispo. Chachna causana canchinispo. Cotin cataita pastimanda ka maigo marispa se caita ocupas caca. Chaita ocupa pero ni canchita ka mandas caca. Casdasca, canguinispa, puchanguinispa, mandas cacasca. Asal kita fokus ke kaima fokus harus pakainya orang seperti aku pikirnya kan sekali kau nasi pocak sekian share, trabaja sekian share. Jika cingga apa yang kan saya itu tamam mata ya, sini kau sekian share. Juga mama ini mesti takuris ke sinar nagangi ke sinar nagangi ini cuma mandas ke sekian sekian. Entonces, la palabra lleva a la comprensión de los valores simbólicos y elementos menos tangibles de las costumbres. En cambio, la palabra sagrada está en las oraciones, ¿no? El poder de la palabra para comunicarse con las divinidades ancestrales. Cuando decimos Yakumamaya, Quillamamaya, Saramamaya, entonces ya estamos usando el lenguaje sagrado. El poder de la palabra, como diría yo, se usa desde cuando uno nace. Usan nuestros padres, nuestros abuelos, con ese poder de la palabra nos crían. Y en ese caso, pues el niño no ha hecho falta ir a la escuela para aprender, sino que la escuela ha sido la propia familia donde ha aprendido, y mediante esa lengua ha aprendido el niño todo lo que son los valores culturales, todas las significaciones que tienen cada realidad en concreto en el medio donde se encuentra. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es muy importante que en este caso, en la cultura nuestra, a los niños desde pequeño hablarles en el idioma que nosotros hablamos, que es nuestra lengua. En el lenguaje y en la expresión oral, la palabra es una herramienta compleja de comunicación, muy poderosa que la usamos a diario. Los quichua otavalos desarrollaron la palabra para garantizar su permanencia como cultura viva. Ahora hablamos del valor de la palabra dada en la cultura quichua. El lenguaje ético, por ejemplo, están el valor de la palabra, la importancia de la palabra dada, como decir shukshimi kangi ama ishkaishimi kangi chu shukshimilla mi kana kanchi. Entonces quiere decir es la gran palabra de compromiso, y cuando una persona da su palabra, esa palabra no puede ser revertida, ¿no? La lengua es muy importante en la medida en que es el principal motivo de comunicación, motivo de identidad de los pueblos. Son los abuelos los que tienen el kurishimi, el poder del kurishimi, por lo tanto, ellos son los que tienen la mayor capacidad para transferir el idioma, ¿no? Por eso es tan importante la relación de los pequeños con sus abuelos, porque ellos, ni siquiera los padres, ellos son los que tienen el poder de la palabra para transferir.
El valor que damos a la palabra dada es nuestra identidad. Define lo que somos, quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. El valor que damos a la palabra dada define nuestra credibilidad, nuestra moralidad, establece si somos o no dignos de confianza. Si algo puede establecer lo que valemos, es la credibilidad en lo que decimos. Pero ¿conservamos aún estos valores los Quichua Otavalo, así como lo hacían en el pasado? Para usted, ¿qué significa dar la palabra? Dar palabra es una cosa sagrada. Es ser honrado, cumplido. Chayka cumplina kan imata nishka arinishkataka chay ma ficha kaqpi ma puncha kaqpi chayka cumplina kanchika. Puntaka como chay fanga uguna mana chaymantaka siempre ñukanchipa shiminishka pactarinkashka. Taytakuna palabra ka ninan valirka. Paykunapaka su palabra nin ña cumplin cargaga. ¿Cree que en la actualidad la palabra tiene el mismo valor que antes? No, como antes, no, sí cambia otro. Ya no hay sinceridad, ya no hay nobleza como antes. Na cumplina hanju konambika a medio de abogado kona nishka papel konata escrito konata también distinga. Kunanga nachu ña modernización nishkapi nachu kapanchi. Chayka maymandame papelguka kay fangaguneshu shinagunaga maymanda tiana kan. Kay generación añana pacta china honga. Na de palabra kan no sé a la final. Maita charishina honchi kunan mucho generación. Una generación taitakona se alicarian de palabra. Y más pasi kunan bicañana pacta china hong. Tal vez tecnología tukuchin kanchi cause pues tukurin cultura pues tukurihon. Chaymanda tukurihon yanchi. Taita mama kona pues na wakin una garrikuchin valor kanchi runa cause valor ter. Ñukanchi viñe jovinguna kaña yuya casi shua cuenta laya kanchika na cumplinchi nitallaninchi pagashunmaninchi ushamushunmaninchi pero chay cuenta na cumplido jovinguna kanchi ñashina viñashpa ñashina yachajananchi. Una se piensa que vamos a cumplir, vamos a alcanzar, pero a lo menos con esta crisis que está ahora se atrasa, se pasa tiempo rapidito. Y los negocios, la venta, todo ya no es como antes. Por eso no se puede cumplir. Na fanga gunapi kilkashka ima kashpa, na grabashka ima kashpaka, yanga ima gutapish niringa ña wayra shamushpa apan. Chayka chaymandame kunan kay kawsaykunapika maymanda fanga guna ministerinaka. La solidaridad, el respeto, sentir lo que los otros sienten, decidir posiciones ideológicas son productos elaborados del pensamiento y de nuestro sistema de valores que se construyen a través de la palabra. Lo que uno se compromete, lo que se dice, no hay que negar después. O dije, pero como ahora dicen que eso que importa, o de palabra nomás era, así es, pero para nuestros abuelitos, para nosotros mismos también, ¿no ve? El papá como sabe ser, lo que se dice, lo que se comprometió es una deuda, hay que cumplir, sabe estar diciendo, sirva de mucho, cojan de experiencia ustedes también. Al papá le ven que nunca él no se ha de negar de lo que sea. Entonces, así mismo eran nuestros abuelitos, ¿cómo sabía? Sí, Luisa, por ejemplo, yo tengo esos localcitos de arriendo, ¿no? Hay toda la gente que creo que le gusta lo que yo digo yo. Ver, amigo, señor, le digo, para mí muy poco valor tiene los papeles, sino mi palabra. Eso vale más. Y eso hemos aprendido de nuestros abuelos. La palabra, porque el papel no me sirve, les digo. Francamente, no me sirve. Yo hago una palabra hecha y bien cumplida, eso es lo que me vale. Y estos somos hasta ahora. Francamente, nuestros abuelos nos han dejado buenos ejemplos. Y no eran pretenciosos, no eran orgullosos. Humildes, humildes, sí. Que esto, que el otro. Hoy en día tenemos percepciones diversas a las de las generaciones anteriores con respecto al valor y respeto a la palabra dada. Pensando en las futuras generaciones, debemos contribuir a establecer un clima de confianza para enseñar con ejemplo un comportamiento responsable y sincero.
Será difícil pedir a los niños y adolescentes sinceridad y compromiso si están acostumbrados a ver que los adultos no son lo que pregonan. Hagámoslo con la esperanza de que los cambios culturales y tecnológicos de la sociedad globalizada no afecten la supervivencia de los quichua Otavalo y sus raíces culturales. Es tan importante estar conscientes de que nuestra palabra refleja los valores y principios que rigen nuestras vidas, Diana. Sí, nuestra palabra es nuestra carta de presentación, han dicho en el reportaje. El mundo necesita que los seres humanos recuperen la confianza de unos con otros, algo que hoy es un privilegio, pero que para nuestros antepasados era una práctica diaria. A continuación les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Tony Reyes Livia nos dice: saludos y felicitaciones amigos de Otavalo. Luego que fui conociendo más sobre ustedes, veo que es posible lograr una convivencia, la modernidad con la cultura de un pueblo. Saludos desde el departamento de Huánuco, Perú. Paula Maldonado nos escribe: qué bonitos lugares en nuestro país. Gracias a este programa Bajo un mismo sol se los puede admirar. Saludos desde Europa. José Antonio Coto nos escribe: buena tarde. Es enriquecedor para mí continuar aprendiendo sobre la diversidad cultural del Ecuador. Saludos desde México. Fernando Cadena nos escribe: muy bueno su programa. Sigan con más éxitos. Saludos, APAC. Sigan comentando y suscribiéndose a nuestras redes sociales. Las necesidades de los damnificados del terremoto del 16 de abril continúan hoy y continuarán por un tiempo más. Ciudades enteras necesitan levantarse. Sigamos siendo solidarios. La solidaridad de los ecuatorianos no tiene fecha de vencimiento. Acuda a entregar sus donaciones en cualquiera de los puntos de apoyo de su confianza. Lo importante es apoyar. Llama puñanayan, achija manjat tukuy punja shinan. Ucha llankay. Llankanata yachahuchumi kachamurkatayta kunaka. Kamba kawsaypallata miyari. Ucha shinanki, mikuna illa kidankimanra. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanka ama pandapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Cuéntenos historias de su comunidad. Visita nuestra página web y nuestras redes sociales: Facebook, Productores Audiovisuales Quichuas, Twitter, APAC Otavalo, YouTube, APAC Otavalo, o escríbanos a nuestro correo electrónico apac.org@gmail.com. Sigan con nosotros. Diana, punjakunaka yuraya fuyukunawan pakarijushka hana pachata rikunayan ashata ankas llagukakta. Ari ankas llagu pakarikpimi tulpukunata rikuyta ushanchi. Kunanqa rikushunchi runa shimipi imarata tulpukunata riqsikta ushapanchi. Jefe, ¿por dónde estás? ¿Por dónde me dijiste? Te dije por la Bolívar. Es que no sé, estoy medio perdido. Es por la casa del abuelito, más abajo. Ah, ya, entonces ya llego. Ya, entonces vente rápido. ¿Qué fue, loco? ¿Qué tal, brothers? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ayúdame con unas latas, ya, pana. Dime, ¿qué color? Ayúdame con el color rojo y azul. Por cierto, mira, ya que estás muy agringado allá, aprenderás de los colores en quichua. Puca, ancas. Puca y anca. Yeah. No te olvidarás. Yeah. ¿Qué colores más deseas, brothers? También necesitamos verde y amarillo. Verde y amarillo. Dime. Quillo y guayar. Quillo y guay. ¿Algún otro color que deseen ustedes? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué ha ido? Bueno, una lata ploma, una rosada, Ploma le y dicen una suku, naranja. rosado guaminsi, naranja, kishpu. Gracias. Gracias. ¿Y ustedes ya se decidieron tal vez de algún otro color? ¿O para base y contorno? De ley, blanco y negro. Blanco y negro. Yana, Yura.
¿Y ahora cuáles serán de llevar? Llevemos Yorak, Yana, Ancas y Puca. ¿Ya? Ese. Tan rápido. A ver. Aquí tienen, pues. Tengan. Ya. Gracias, pana. Nos vemos. Ya, te doy. Hasta luego. Wakin tulpukunata llami yacharkani. Kunan kayta rikushpaka ima shutita charikta shuk tulpukunata yachajurkani. Waminti si sabe. Arianita, imashami ñukanchik kaypi yachajushkanchik shinallata wasipi riku kumbakunaka yachajushpa alipachakanka. Ari. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunakupankichi. Quichua Hatari es un emprendimiento de migrantes de varios países andinos que empezó como un proyecto de la Universidad de Nueva York. Este grupo de personas están trabajando ahora en un proyecto de comunicación en la que la herramienta principal es el idioma quichua. Veamos cómo nuestro runashimi o quichua se está revitalizando en tierras norteamericanas. De Quichua Hatari, bueno, hemos integrado desde el principio que empezamos, en el 2014, con Mashi Charlie Uruchima, quien fue estudiante de la Universidad de NYU. Entonces también fue parte de esa iniciativa Mashi Antonio Lema, y bueno, actualmente no está con nosotros. Y ya, después poco a poco fue integrando otros compañeros como Mashi Fabián Buenala, él es de Otavalo. Tenemos también a otros compañeros como Renzo, que es parte de estos programas que hacemos. Y actualmente estamos también, digamos, dando esa oportunidad a una compañera que es de Cañar, Daisy Álvarez. Y poco a poco se han ido integrando también algunos un tiempo y algunos se han ido también. La idea era hacer como un programa piloto, a ver, de 3 meses. Si la gente no presta atención, si no sale nada de esto, pues no íbamos a continuar. Entonces pues pasó los 3 meses y notamos que había mucho interés. Incluso nos cubrían mucho la prensa. Había un artículo nosotros en New York Times de Quichua Hatari. Y bueno, pero siempre con la mente que la radio iba a ser un espacio donde podríamos hablar de estos asuntos, ¿no? Los asuntos sociales que ocurrían en nuestras comunidades de acá, sociales, culturales, a veces políticas, y de ahí no empezó todo una ola de personas que no quieren colaborar, quieren entrevistarnos. Hemos colaborado con instituciones como la Universidad de Nueva York en eventos, organizaciones de acá en la ciudad de Nueva York, otras radios, emisoras. Participamos en eventos sociales como activistas, ¿no? Activistas defensores también de la cultura de la comunidad. Bueno, aquí he estado trabajando en distintos procesos organizativos, generando de alguna manera conciencia en nuestras comunidades quichuas y también articulándonos a distintos pueblos indígenas primero que vienen por este país. La importancia de visibilizar a nuestras comunidades en este país particularmente, sobre todo cuando consideramos que el pueblo indígena cuando migra a un país como Estados Unidos pierde su identidad. Bueno, ahorita pues estamos en el Bronx, a donde está localizado la radio. Ya creo que por mucho tiempo hemos estado así un poco en el olvido, ¿no? Creo que ahora ya es tiempo también de darse a conocer un poco de dónde somos y qué hacemos acá. Tenemos, por ejemplo, un programa de Quichua Hatari TV. Primero, hay que reconocer que ninguno de nosotros estudió comunicación
y mucho menos el manejo de cámaras y conducción. El único que tiene algún nivel de conocimiento en locución es Segundo, que su interés por la radio siempre ha estado trabajando, creo que los últimos 5 años, que desarrolló Radio Tambo Estéreo. Hemos llegado, por ejemplo, a la comunidad Saraguro con nuestros mensajes, y lo interesante es, por ejemplo, en su primera reunión de querer desarrollar una organización, los compañeros hicieron una fiesta, y cuando nosotros hablamos de identidad cultural, decíamos, una de las cosas más importantes también es el pelo. Y los compañeros lo que hicieron es compraron pelucas, trajeron todos sus trajes desde el Ecuador y le adaptaron una peluca, le pusieron una trenza a su sombrerito, ¿no? Entonces, es una gran conquista que permite fortalecer esa identidad. Es así como muchos compañeros hoy, por ejemplo, los mismos compañeros que hoy trabajan en la radio, en otros programas, empiezan por la curiosidad del idioma, por una curiosidad de esta identidad que nosotros estamos hablando. Creo que sí estamos acercándonos a distintos sectores como niños, jóvenes. Realmente no tenemos el auspicio de ninguna institución y solamente nos hemos limitado a este programa que tenemos todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Mi aspiración es pues algún día llegar a ser la presentadora de Quichua Hatari TV. Tukushungumanta, Cancunata, Yupaychani, Kaima Shamushkamanta. Y pues, ¿qué les podría decir? Mi quichua no es tan bueno y pues muchísimas gracias por habernos venido y tomado en cuenta un poco también acá la radio El Tambo Estéreo, y también pues que mucha gente pues se sigue identificando como quichuas, que estamos aquí es para ya levantarnos un poco más. Kay alpakunapipas, shuk llaqta alpakunapipas maypi kashpapas hari ñukanchik shimita wiñachinakanchik. Ari, yuyarishunchik ñukanchik runa shimita mana rimashpaka ashashami ñukanchik quichua runakunaka chingarinajunchik. Kaykama chayamupashkanchik mashi Diana, mashikuna kayakama. Tuparipashunchik.